Buenas tardes, soy Ana Trasancos, una de sus tutoras de Lengua y Literatura de nivel 1, y vamos a ver el tema correspondiente a hoy de esta primera evaluación. En esta primera evaluación tenemos los siguientes contenidos. Tenemos el bloque temático 1, que es la comunicación, y aquí tenemos 7 temas. Tenemos, que ya hemos visto, el tema 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el tema 1 relacionado con la comunicación y sus elementos, y los siguientes con las diferentes tipologías de textos, como son la exposición, la narración, la descripción, la argumentación y el diálogo. En este tema 7 que tenemos para hoy, tenemos que ver las habilidades lingüísticas y quedaría el bloque temático 2, que es lengua y sociedad, con el tema 1, que es la lengua española. En este tema 7 de habilidades lingüísticas vamos a ver los siguientes conceptos. Vamos a ver por una parte las habilidades lingüísticas, lo que son, vamos a ver la lectura y la escritura, el párrafo y el enunciado, nociones básicas sobre textos, el uso normativo de mayúsculas y de minúsculas y las reglas de presentación de escritos. Con respecto a las habilidades lingüísticas, nos dice el libro de texto que se refieren a saber escuchar, hablar y conversar, y en esto está relacionada la lectura y la escritura. El punto número 2 se refiere a qué es escuchar y qué es hablar, que lo tenéis en este tema. También tenemos una clasificación del discurso oral, es el punto número 3, y aquí nos dice que existen diferentes formas de comunicarse oralmente. Según el enfoque del tema, pues tenemos descriptivo, narrativo, expositivo o argumentativo. El discurso descriptivo pues, se centra en los detalles y características del tema que expone. El narrativo el discurso es de relato, es decir, es de contar un hecho, y en el expositivo el hablante quiere hablar de algo o un acontecimiento, informarlo y desarrollarlo apoyado por ideas. Por último, según el enfoque del tema, en el discurso argumentativo nos tenemos que basar en el uso de elementos para convencer al oyente. Y según el tipo de emisión también podemos clasificar el discurso oral y tendremos discurso privado o público. El privado es el desarrollo del tema, que puede ser formal o informal, dependerá de la relación que tengan los interlocutores, y público, el emisor transmite su discurso o mensaje sin importar si conoce o no a los que le escuchan. El punto 1.3 son los tipos de discurso oral y tenemos el discurso forense, que está relacionado con los estamentos de justicia, los abogados, los jueces, para obtener una condena o beneficio. Tenemos el discurso social, que es cuando se está en una situación de confianza y el discurso se emite ante un público cercano. El discurso político, que son los discursos con un enfoque ciudadano y público, que se dan en los tiempos de elecciones de un país con el fin de obtener los votos necesarios. El discurso castrense, que es la exposición oral que se da al interior de las Fuerzas Armadas y de orden, así como los discursos para alentar a las tropas en momentos de conflictos o de entrenamiento militar, con el fin de mantener la disciplina y espíritu en alto de los oficiales. Y el discurso religioso, que son las palabras utilizadas por las entidades éticas o morales de una sociedad, con el fin de persuadir a realizar buenas acciones o tener un determinado comportamiento ante diferentes situaciones cotidianas. El discurso religioso pues, pueden ser sermones, mensajes, meditaciones, conferencias eclesiásticas o religiosas que tienen como eje a Dios o a las creencias que practican los feligreses de un grupo específico para acrecentar su fe o para ganar nuevos adeptos. Por último, tenemos el discurso académico, que son los discursos que se enmarcan dentro del ambiente intelectual y estudiantil y que tienen que ver con temas docentes y universitarios. ¿Qué pautas tenemos que seguir para que el discurso oral sea un éxito? Bueno, pues para que cualquier discurso, sea el que sea, sea un éxito, tenemos que usar una serie de recursos anexos que ayudarán al éxito de la exposición frente a una audiencia. Y estos son, pues tener en cuenta qué tipo de público dirigimos nuestro discurso y ordenar el contenido y prever el uso de materiales de apoyo. También es importante saber el rango de edad de los asistentes y si sus intereses se adecúan a lo que tenemos para entregar. Tenemos que referirnos a ellos con respeto y evitar el uso del trato informal. Evitar leer todo el discurso o parte de él, porque esto causará monotonía y repercutirá en la atención de los oyentes. Es importante también mantener el contacto visual con los receptores, logrando empatía. Y nuestra voz debe tender a mantener expectante al público y que no sea un medio para aletargar el contenido de la ponencia. Tampoco debemos exagerar los movimientos del cuerpo, sino que debemos apoyarnos en estos elementos kinésicos desde cualquier movimiento del cuerpo para dar dinamismo al discurso y no abusar de ellos.
El ítem 1.5 se refiere a los diferentes estilos de discurso. Tenéis el esquema en la página 148 del libro de texto. Hay 3 estilos que se pueden utilizar. El discurso informativo, que se utiliza para compartir información, el discurso persuasivo, que lo utilizamos para convencer al público, y el discurso conmemorativo para rendir homenaje a algo. Con respecto a la estructura del discurso, tiene 3 partes fundamentales, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y como aspectos importantes que debemos tener en cuenta, debemos saber que debe primar la claridad y que hay que procurar que el discurso resulte atractivo e interesante, además de ser breves. Con respecto a la lectura y escritura, tenemos primero, y muy importante, la comprensión como objetivo principal de la lectura. ¿Y qué es la comprensión? Pues interpretar y extraer un significado de lo que se está leyendo. ¿Qué estrategias podemos utilizar para alcanzar la comprensión de lo que se lee? Pues una estrategia es una forma o un medio para llegar a un objetivo en concreto, y algunas de estas estrategias pueden ser la prelectura o lectura explorativa, que es una estrategia preparatoria para la lectura propiamente dicha y que consiste en leer superficialmente el texto para crear una idea general sobre el contenido. La lectura rápida, que trata de analizar un texto muy rápidamente y en forma global para tomar de él algunos elementos, y también resulta útil para buscar informaciones específicas en el texto, que trata de varios temas u observar la importancia del mismo. Tenemos también el análisis estructural de un texto, que sirve para comprender y captar el texto con mayor facilidad, y debemos dividirlo en unidades de lectura a las que se debe enfatizar por separado. Tenemos la lectura crítica, que consiste en distinguir los hechos de las opiniones, comprender los objetivos del autor, valorar la fiabilidad de las fuentes de información y hacer una crítica al autor. Y la poslectura, que es una estrategia donde se revisa y evalúa lo leído, y pueden elaborarse diagramas, representaciones gráficas que muestren la estructura de la información o fichas bibliográficas, etc. Tenemos también la lectura reflexiva o comprensiva, que es, digamos que el máximo nivel de comprensión, y esta consiste en repasar una y otra vez sobre los contenidos para incorporar nuevas ideas que hayan sido desapercibidas y tratando de interpretarlo. Esta parte es la más lenta. También para usar esta estrategia es necesario buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee por completo, aclarar dudas con ayuda de otro libro, etc. Reconocer las unidades de información, observar con atención las palabras claves y distinguir las ideas principales de las secundarias. Tenemos que perseguir las conclusiones y no quedarnos tranquilos sin comprender cuáles son y cómo se ha llegado a ellas. Tenemos también la lectura organizativa, que consiste en hacer una organización de las relaciones entre las ideas y hacer una localización jerárquica o ubicación de la información en orden de importancia, para aprender primero lo que es más importante. Como también tenemos las estrategias mnemotécnicas, que consisten en hacer una transformación de algunos de los datos adquiridos con una representación más familiar que permite hacer una relación con otra información, es decir, relacionar información con palabras más cotidianas que nos ayuden a recordar lo aprendido. Tenemos también el punto 2.3, la distinción entre ideas principales y secundarias. Para poder distinguir la idea principal de un texto, tenemos que prestar mucha atención a la palabra clave que más se repite y a sus sinónimos, y a menudo se reúnen bajo el mismo concepto semántico. Además, la idea principal es imprescindible y si se suprime, el sentido global del párrafo queda incompleto. Para poder distinguir la idea secundaria hay que tener en cuenta que si la eliminamos, el párrafo no pierde su contenido esencial. Estas ideas suelen ser repeticiones de la idea principal, pero con diferentes palabras. Su función es apoyar el mensaje clave, explicarlo y acompañarlo para reforzar más su comprensión. ¿Qué factores afectan a la comprensión de un texto? Pues, por una parte, factores relacionados con el lector, el conocimiento previo que el lector tiene acerca de lo que lee, el interés del lector sobre el tema, el propósito que impulsa al lector a leer, la habilidad del lector para decodificar las palabras, y también hay factores relacionados con el texto que se lee, y aquí influye el número de palabras no familiares que tendría el texto, la longitud de las frases, la sintaxis y la integración del texto. También hace referencia a la habilidad de reunir la información que se encuentra en un texto pero que esté desorganizada. El ítem 2.5 se refiere a los tipos de lectura y tenemos la lectura ocular o la lectura en voz alta.
tenéis las pautas para leer bien en voz alta en la página 153, bueno, las páginas 153 y 154 del libro de texto. Con respecto al punto 3, se refiere a las partes constitutivas del texto, es decir, el enunciado y el párrafo. Comienza explicándonos el párrafo y nos dice que es cada una de las divisiones de un escrito señaladas por letra mayúscula al principio de línea y punto y aparte al final del fragmento de escritura. ¿Cómo se organiza el contenido del párrafo? Pues hay un núcleo obligatorio que es la idea clave más los elementos opcionales que sirven para fijar las circunstancias de la idea principal y los elementos marginales que desarrollan la idea principal. ¿Qué funciones tiene el párrafo? Tenemos la introducción a la totalidad del texto o presentación de una nueva idea, la transición entre dos partes de texto y la conclusión. Como clases de párrafos, lo tenéis en el punto 3.1.3 del libro, nos dice que tenemos párrafos deductivos en los que la idea principal se encuentra al comienzo del párrafo, tenemos párrafos inductivos en los que la idea principal se encuentra al final del párrafo y párrafos diluidos en los que la idea principal se encuentra en todo el párrafo. Cuando una persona se dirige... Bien. Cuando una persona se dirige ante un texto debe tener cierta idea del contenido del texto, de modo que esa idea la lleve a las formulaciones de preguntas y respuestas. Con respecto a la estructura del párrafo, tiene una estructura semántica en la que hay una idea temática más unas ideas complementarias y una estructura sintáctica, que son un conjunto de oraciones unidas entre sí. Como cualidades de un buen párrafo tenemos la unidad, la cohesión y la extensión. Y para ordenar la información en el párrafo podremos tener una estructura deductiva, una estructura inductiva o una estructura paralela. Deductiva, la idea principal se enuncia al principio y a continuación se explica. Inductiva, la información más relevante se expone al final del párrafo y se presenta como conclusión. Y paralela, el párrafo se organiza como una sucesión de ideas que no quedan subordinadas unas a otras. Con respecto al enunciado, el enunciado es la palabra o el conjunto de palabras que combinamos para expresar una idea. Y tenemos dos tipos principalmente de enunciados, la frase y la oración. ¿Qué es la frase? Un enunciado que carece de verbo en forma personal y no puede descomponerse en sujeto y predicado. Las frases pueden ser unimembres o bimembres. Y la oración es otro tipo de enunciado, pero que se caracteriza por tener un verbo en forma personal y por estar compuesto de dos miembros, el sujeto y el predicado. Para la realización de un enunciado tenemos que tener en cuenta que cada enunciado expresa una idea y hay una delimitación de los enunciados. Se delimitan en el discurso o locución oral mediante las pausas que hacemos cuando hablamos y en el discurso escrito mediante los signos de puntuación. Como funciones lingüísticas del enunciado tenemos la función representativa o referencial, la función expresiva, la conativa o apelativa, la metalingüística y la poética. También en el libro de texto tenéis un apartado que son las modalidades del enunciado y según nuestra intención comunicativa el enunciado se puede presentar de las siguientes formas. Tenemos mediante la entonación como modalidad enunciativa, interrogativa o exclamativa. Estamos en la página 160 del libro de texto. Mediante el uso de tiempos verbales tendríamos el indicativo, el subjuntivo o el imperativo. El indicativo indica acciones que vemos como reales o verosímiles. El subjuntivo señala que lo dicho por el hablante es visto como posible, probable o bien es un deseo que no se sabe si podrá realizarse. Y el imperativo sirve para dar órdenes o recomendaciones. También tenemos adverbios modalizadores que enfatizan la intención comunicativa. Por ejemplo, si decimos efectivamente, has aprobado por los pelos. Y también el orden de las palabras es importante porque el intercambio de las palabras en la oración puede ser un índice modalizador. Ese libro es lo que quiero. Aquí tenéis un ejemplo. También hay una serie de relaciones gramaticales importantes entre los enunciados. Tenemos la elipsis, la anáfora y la catáfora. Es importante que aprendáis qué es cada una de estas relaciones. La elipsis, la supresión de algún elemento léxico del enunciado. La anáfora es un fenómeno por el que una palabra remite a una parte anterior del discurso a la cual representa. Tenéis ejemplos. Y la catáfora, que es todo lo contrario a la anáfora, y la remisión se hace a una parte posterior del discurso, no anterior.
También tenéis que tener en cuenta que hay diversos tipos de textos. Tenemos la reseña, estáis en la página 164 del libro de texto, podéis mirar. Tenemos las actas de reuniones, aquí tenéis la definición, los elementos, las partes y un modelo. Esto está en la página 165 y 166 del libro de texto. Tenéis la instancia, en el libro tenéis la definición, también las partes y el modelo en la página 168. Tenéis qué es un cheque bancario, el cheque puede ser nominativo o al portador, tenéis un modelo y tipos de cheques, el cheque cruzado, el cheque para abono en cuenta, el cheque certificado, el cheque de caja y el cheque de viajero. También el edicto, tenéis su definición, la tarjeta postal, su definición y un modelo, la arenga, muy importante, su definición, el cartel, su definición y la tira, su definición y la distinción entre tiras diarias y dominicales. También tenéis la definición de columna de prensa, la definición de telegrama y los tipos de telegrama que hay, que son nacional, internacional urgente y online. El resumen, que es un resumen, su definición, sus características y cuáles son los pasos para realizarlo. Y la definición de síntesis. La diferencia entre resumen y síntesis es una de las preguntas que tenéis en los ejercicios de evaluación. Y resumir es condensar el texto con palabras utilizadas por el autor, mientras que una síntesis es utilizar nuestras propias palabras. También tenéis la definición de carta, sus características psicológicas, formales y lingüísticas. Estamos en la página 174 del libro de texto. Una relación de saludos y despedidas la tenéis en la página 175 del libro de texto. La definición de carta comercial, cuál es su estructura, es decir, el encabezamiento, el cuerpo y el cierre. Y por último, el informe, su definición. El punto número 5 se refiere al uso normativo de mayúsculas y minúsculas. Y tenéis en la página 177 las reglas del uso de mayúsculas y en la página 181 del libro de texto las reglas del uso de minúscula. Es muy importante que os los aprendáis, no solamente para esta asignatura, sino para poder aplicar en el resto de las asignaturas. Y en la página 183 del libro de texto tenéis las reglas de presentación de escritos. Hasta aquí la clase de hoy. Podéis ir leyendo el siguiente tema que veremos el próximo día.